Buenas tardes a todos. Mi nombre es Coral Chacón, trabajo en el 061, soy médico y mi función actual, aparte de la parte asistencial, es ser coordinadora asistencial de mi equipo aquí en Córdoba. A mí me va a tocar hablar de dos temas que son un poco menos clínicos, pero sí son de soporte, es decir, y muy relacionados con lo que el doctor Suárez de Lezo hablaba del tiempo, ¿vale? Que son la reasistencial, es decir, cómo nos manejamos ante una asistencia de cualquier tipo, en el caso que nos compete hoy, del paciente cardiópata, y un programa específico que se inició con la empresa pública de emergencias sanitarias, con el 061. Se entiende por red asistencial todos aquellos elementos que se generan para atender a un paciente con una necesidad sanitaria. Esa red asistencial, en un principio, tenía dos pilares fundamentales. Eran el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, y la empresa pública de emergencias sanitarias, que apareció un poco después y que en su inicio era exclusivamente 061. Ahora lleva otros ámbitos más. Y a los que se ha sumado la Agencia Sanitaria del Alto Guadalquivir, que son los nuevos hospitales que tenemos en Montilla, que están en Puente Genil y en el área norte el del Alto Guadiato, el Hospital del Alto Guadiato. Esos tres pilares ya están constituidos por 5 elementos. Les explico esto, que es general en Córdoba, en la red pública, pero que es ampliable y similar en el resto de Andalucía. ¿De acuerdo? Esos 5 elementos son: el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias, es el lugar donde se suele llamar para pedir ayuda sanitaria, cuando alguien tiene la necesidad de una ayuda urgente. Por otro lado están lo que ahí pone equipo médico de dispositivos de cuidados críticos y de urgencia, son unas ambulancias que pertenecen al SAS y que llevan médico, enfermero y un técnico en emergencia, que es el que conduce la ambulancia y además aporta ayuda al resto del equipo sanitario. Tenemos los equipos 061, que son terrestres, es decir, las ambulancias y el helicóptero. Hay 5 helicópteros en Andalucía. En Córdoba tenemos uno en el aeropuerto. Tenemos luego lo que ustedes ven ahí como servicios de cuidados críticos y de urgencias, que estos son los nombres que le suelen poner los políticos, porque hay que llamarlos de alguna manera, ¿no? Esos son los hospitales, ¿vale? Las puertas de los hospitales. Y luego tenemos la red de transporte sanitario urgente, es decir, las ambulancias, que van con técnicos sanitarios y que no llevan ni médicos ni enfermeros o enfermeras, ¿de acuerdo? Pues con esto tenemos la base de los elementos que nos van a ayudar cuando alguien necesita ayuda sanitaria. Cuando nos ponemos malos, ¿qué hacemos? No, vamos al médico. Si estamos muy malos o tenemos o sentimos gravedad o creemos que es más urgente, como esperar a nuestro médico de cabecera, las formas que tenemos de acceder a la ayuda sanitaria son, bien, desde el centro de salud, vamos a nuestro centro de salud, consultamos con el médico y en algunos de nuestros centros de salud existe lo que pone ahí CAP de los DECU, es decir, los centros de atención continuada de los centros de salud. Aquí en Córdoba tenemos, y no son puntos de urgencia, pero que no son hospitalarios. Aquí en Córdoba en Córdoba Capital, tenemos el Chare de Carlos Castilla del Pino, la Seta y el del sector sur. No son hospitalarios, ¿vale? Pero ahí atienden determinados tipos de urgencia. Y luego están los puntos de urgencia hospitalarios. Aquí tenemos 4 elementos. De los 3 elementos que vemos abajo, el centro de salud, los puntos de urgencia, tanto no hospitalarios como hospitalarios, cuando el paciente llega, se empieza a tratar. Y en el caso que haya necesidad de un recurso de mayor nivel, es decir, que se requiera unas necesidades de asistencia con un nivel superior, generalmente se llama al Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y se solicita el recurso que ellos creen conveniente. Cuando hablo de recursos, quiero decir qué necesidad de asistencia. Es decir, nosotros hablamos de recursos, pues un recurso es una ambulancia con 2 técnicos, otro recurso es una UBI móvil, otro recurso es un helicóptero, para que ustedes me entiendan, ¿vale? Entonces, desde cualquier punto llaman al Centro Coordinador de Urgencias si ellos necesitan asistencia a un nivel superior y desde ahí se les envía el recurso disponible que esté más cercano
que sea más rápido y que sea el que a esa persona necesita en ese momento. ¿Qué ventaja tiene el centro coordinador? El centro coordinador está en contacto con todos y cada uno de los recursos, es decir, con el 060, con los equipos 061, con los centros de salud, que los tenemos aquí, con los equipos médicos de los puntos de urgencia, con la puerta de los hospitales y con los equipos de hemodinámica o de UCI de los hospitales y también en contacto con la ambulancia. ¿Qué otra ventaja hay? Que cada uno de estos elementos están en contacto con el centro coordinador, pero a su vez es que si hubiera necesidad de poner en contacto a más de uno de estos elementos, el centro coordinador lo puede hacer, con lo cual volvemos otra vez a la historia de ganar tiempo y mejorar la asistencia en función de las necesidades que cada cual tenga, porque no todos tienen la misma necesidad según el momento. Vamos a entrar ya un poquito más en materia de lo que sería el paciente con un problema de corazón, aunque esto es ampliable a cualquiera, pero vamos a ir metiéndonos ya un poquito en lo que nos tiene hoy aquí. Accedas al punto que accedas, evidentemente si estás en el hospital mismo tiene ya su circuito y si tienes que ir a UCI o tienes que ir a hemodinámica, te van a llevar, ¿vale? Pero vamos a pensar o bien que llamamos o que nos llaman al centro coordinador a través de Salud Responde, de nuestros números específicos, que son el 061 y el 902-505-061, o bien a través de otros tipos de teléfonos, ya sea el de teleasistencia, que nos llame bomberos, policía o el 112, ¿de acuerdo? Desde cualquiera de estas vías llaman a la sala de coordinación, se recoge la llamada y se realiza un cuestionario de preguntas. ¿Qué es lo que le ocurre? Y normalmente lo que preguntamos al principio es, bueno, ¿qué es lo que le ocurre? Pues dice, pues que me duele mucho el pecho. ¿Vale? Se hace un triaje telefónico, que ahora vamos a ver. Un triaje es una serie de preguntas que están validadas de tal forma que cuando se responden a determinadas, o sea, cuando hay determinadas respuestas, salta una alarma. Salta una alarma y te dice directamente, esto es una emergencia, hay que mandar a un equipo 061 o un equipo médico de EDQ en caso de que no esté. Y en función de eso se asignan los recursos. No todos los dolores torácicos, ya lo han estado comentando antes. Un dolor torácico puede ser a lo mejor por una crisis de ansiedad. Hay gente que llama, está angustiado y además te lo define como tal, pero tiene sensación opresiva. No es un dolor torácico de patología típicamente cardíaca y que requiera una atención inmediata. Y entonces, evidentemente, no se suele mandar un equipo médico 061, incluso a lo mejor se da un consejo sanitario o se le deriva a su médico de cabecera, que también nosotros podemos estar en contacto y si es una persona mayor, una persona con algún déficit cognitivo y demás, podemos pasar nosotros el aviso a su médico de cabecera. O podemos mandar una ambulancia o el recurso que consideremos oportuno. O, por ejemplo, esto que ven aquí abajo, que pone TSC, es el transporte secundario de pacientes. Y eso es otra de las buenas cosas que tenemos aquí. Y es que de los hospitales y también Cruz Roja, les digo al doctor Suárez de Lezo que es nuevo en la plaza, nosotros traemos aquí a los pacientes con infarto y ahora ya con más tranquilidad a cualquier hora del día. Y entonces, si el paciente se identifica como que es un paciente privado, el paciente va a su hospital de referencia, ¿vale? O al hospital que pensamos que es el que mejor lo puede atender. Imagínense que aquí en Córdoba tenemos San Juan de Dios y Hospital de Cruz Roja. Es que en el caso que nos compete ahora mismo, el ideal para un paciente con una patología cardíaca que necesite un intervencionismo es Cruz Roja. Evidentemente, al paciente se le informa y se le trae al hospital, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de aquí, se detecta una necesidad, se le manda un equipo sanitario y el equipo sanitario lo lleva al hospital que corresponde. Pero es importante el cómo actuar cuando pedimos ayuda telefónica. Lo que tenemos aquí debajo es parte de lo que nosotros vemos cuando nos entra una llamada en el centro coordinador. La parte de la izquierda es una pantalla donde entran las llamadas y todo esto está relacionado con el paciente. Aquí está el nombre del paciente, el recurso que hay, datos de dirección y de filiación y todo esto que ven aquí es en tiempo real, todo lo que se habla y todo lo que se escribe. Está registrado, con lo cual en determinados momentos ayuda
para revisar casos, para nosotros mejorar, pero también de cara al paciente. Y lo que tenemos aquí, que esta es una de las pantallas que tenemos, son todos los recursos que tenemos. Y dependiendo de los colores, simplemente con una mirada sabemos si esa ambulancia, si ese equipo médico, si esa unidad 061 está libre o está ocupada. Eso es muy fácil, porque tenemos que ganar tiempo. Y vemos si está ocupada o no está ocupado, se asigna el recurso, se llama y se envía al lugar. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo siguiente importante? Una vez que nosotros llamamos es guardar calma. Muchas veces nos llaman y nos dicen que estamos malos, mándenme médico, pero además a grito pelado, ¿no? Es importante guardar calma, porque guardando calma podemos dar datos de dirección correcta. A nosotros nos ha pasado de llamar a una señora y decir mi marido está muy malo y preguntarle dónde se encuentra y decir la señora en mi casa y colgar. Sí, entonces es importante, ¿vale?, responder a datos de dirección correcta, si conocemos el nombre del paciente, decirlo, y ahora van a ver por qué, y responder a las preguntas que se realizan. En el caso del paciente que nos tiene hoy aquí a todos, es el paciente con problemas de corazón. Se ve regular, pero yo se lo digo. Miren, aquí hay 4 preguntas, por eso guardar calma. Son 4 preguntas. Esto está planteado para que, dependiendo de lo que respondan, sale nosotros le decimos el pantallazo, sale una alerta, una pantalla naranja que pone emergencia, envíe 061 o equipo médico de DQ. Y eso se hace en tiempo. Si la persona está calmada, es tan fácil como decir, ¿padece de alguna enfermedad del corazón? Y se le pregunta, ¿tiene tarjeta corazón? Que es lo siguiente a lo que les voy a hablar. El que tengan tarjeta corazón implica que es un paciente que ya ha tenido un proceso cardíaco de gran gravedad y que tiene un seguimiento específico y se acelera mucho el paso. Si ese paciente llama por un problema cardíaco y nos dice que tiene tarjeta corazón, se acelera el proceso, ¿vale? No se acelera si nos dice que tiene tarjeta corazón y que está llamando porque tiene mucha tos y moco, ¿vale? Pero en el entorno de su patología sí. La siguiente que se le pregunta es ¿en qué parte del pecho le duele? Eso se dice muy fácil, en el lado izquierdo, en la espalda, en el pecho, en el centro. ¿Cómo es el dolor? Y si la persona no lo sabe definir, se le pregunta, ¿es muy intenso? ¿Y cómo es? ¿Le quema, le pincha, le aprieta? ¿Vale? Y lo siguiente que se le pregunta es si se acompaña de algún otro síntoma. ¿Usted le nota o usted se nota alguna otra cosa? ¿Está sudando, tiene palidez, le cuesta trabajo respirar, está con vómito? Dependiendo, eso es un ordenador en el que no sale, se va picando. Y tal como se va respondiendo a las preguntas, salta la alarma o no. En el caso que trae estas 4 preguntas, y si el médico no está escuchando, porque en ese momento está atendiendo otra llamada, al operador le sale una pantalla que le dice mande escucha al médico. Inmediatamente el médico recibe en su terminal una alertita de que tiene que recogerla y se terminan haciendo las preguntas. Ya si el dolor le ha cambiado con el reposo, lo que decía el doctor Suárez de Lezo, si se ha tomado su pastillita de nitroglicerina y se le ha calmado, si se le calma con la postura, todo eso da orientación. Y luego se le pregunta cuánto tiempo lleva o a qué hora le empezó, cuánto tiempo lleva con ese dolor o cuándo le empezó y qué estaba haciendo cuando comenzó con el dolor. Son 7 preguntas. Si hay calma, esas 7 preguntas hacen que se mande. Lo habitual es que se mande un equipo 061. Si el equipo 061 está ocupado, lo que se manda es un equipo médico de los puntos de urgencia. ¿Y qué se hace? Aquí ya tenemos además a responsables que entre todos hemos hecho formación de todos los médicos de la provincia para que sigamos el mismo protocolo de actuación. Y dependiendo del nivel de conocimiento y de posibilidades que tengamos, se hace lo mismo. Empezando, primero se hace esto de patada y se avisa. Inmediatamente que el médico detecta que puede ser un paciente cardiopata o con una arritmia grave o con cualquier problema cardíaco que requiera una actuación inmediata, ese médico llama al centro coordinador y se activa un código. Ese código, ¿qué es lo que hace? Que se aceleran todos los pasos para que ese paciente llegue en el menor tiempo posible al hospital que le corresponde. ¿De acuerdo? Eso es esencial. Y de hecho, en algún caso, en alguno no, en casi todos, cuando hay un paciente, o bien que se ha hecho una fibrinolisis,
que es cuando se le da una medicación para que se deshaga ese trombo que hay en la arteria, como ahí está explicando el doctor Suárez de Lezo, o en los casos en los que ellos tienen que intervenir directamente mediante cateterismo, se contacta directamente con ellos, o con la UCI, dependiendo de la zona de Córdoba donde nos encontremos. Eso es ganar tiempo. Eso nos ha costado años, pero ya vamos en camino. ¿Y qué es el programa Corazón? Pues el programa Corazón fue un programa pensado para los pacientes que habían tenido, como ahora veremos, una cardiopatía grave, que pertenece a la Consejería de Salud, que es gratuito, no cuesta nada. Forma parte del Plan Integral de Cardiopatía de Andalucía y empezó con el 061. La empresa pública de emergencia sanitaria empezó con esta iniciativa y ahora es Salud responde quien la va gestionando. ¿A qué pacientes va? Ya lo he dicho, cardiópatas graves. ¿Cuáles son? Los que han tenido un antecedente de infarto o que han tenido esa angina que todavía el corazón no se ha dañado del todo, pero que puede llegar a convertirse en infarto. Arritmias graves, insuficiencias cardíacas severas, los pacientes que están en fase de trasplante o que ya han sido trasplantados y las cardiopatías congénitas severas. ¿Cuál es el objetivo? El tiempo. Disminuir tiempo y que se le dé el recurso a ese paciente mejor para atender esa situación. ¿Y cómo me inscribo? Pues aparte de que yo se los cuente, en la puerta yo he dejado unos papelitos por si conocen o tienen familiares que tengan cardiopatía y que hayan sufrido alguna de las situaciones clínicas que he comentado, se llevan el papel y viene toda la información. Pero es muy fácil, es voluntario, es decir, nosotros como médicos no inscribimos al paciente corazón porque requiere una serie de información de datos y el consentimiento del paciente. Pero si el paciente quiere, solo tiene que rellenar unos datos y enviar un informe, contactar vía telefónica a Salud Responde o se manda un correo a esta dirección. Ya les digo que que se pueden llevar los papelitos que están en la puerta, con más información. Y se le da esta tarjeta. Yo tengo aquí la de mi padre, que por desgracia tuvo un infartazo impresionante, está muy bien, está de alta, le dio en otra comunidad, fuimos a por él en el helicóptero, nos lo trajimos aquí, terminaron el tratamiento aquí, o sea, le digo que se gana tiempo, o sea, que jugamos con eso. ¿Y qué tiene la tarjeta? Pues tiene un número identificativo, tiene el nombre del paciente y el hospital de referencia y unas indicaciones ante una situación de dolor torácico, ¿vale? Tenemos ya en Andalucía casi 18.000 y pico, en Córdoba. Es verdad que Córdoba tampoco es de las ciudades andaluzas que más cardiopatas tienen, pero es cierto que no tenemos muchos pacientes inscritos todavía. Y del total de pacientes que hay, siguen siendo los hombres más afectados que nosotras. Nosotras, hasta que dejamos la edad fértil, las hormonas nos protegen un poquito, pero luego, ojo, la vida saludable es importante. Seguirla para que no nos pase lo que a los caballeros. Y aparte de la ventaja del tiempo, el tener la tarjeta corazón tiene otra utilidad. Y es que periódicamente se hacen jornadas cardiosaludables o se hacen jornadas de entrenamiento en soporte vital básico para el mismo paciente, familiares o alguien que esté en el entorno, con lo cual es interesante tenerla. Y estas son todas las asociaciones y aquellas entidades que están detrás. Es decir, el Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar está de apoyo con todo esto. Hay un tipo de actividad que aprende a cuidar su corazón, que va a 061 con UCI, con cardiólogo, y enseñamos a la gente hábitos saludables, le enseñamos RCP, así como otros tipos de asociaciones. Y espero que por lo menos le haya aclarado un poco y que jugamos con el tiempo, pero que tenemos las posibilidades de tiempo. Y otra cosa, yo trabajo, aunque mi parte de mi cuna ha sido aquí, porque yo parte de mi formación me venía aquí a la UCI de Cruz Roja a formarme y a que me enseñaran, pero yo trabajo en lo público. Decirles que no son dos entes totalmente aislados, que los médicos nos preocupamos por los pacientes y que la medicina pública genera contactos y acuerdos con la medicina privada en determinados tipos de pacientes y que son atendidos idénticamente bien. Y sin más, lo dejo y muchísimas gracias por la atención.